Deportes. COPE Palencia. Estar informado. Tres y 25, ¿qué tal amigas, amigos? Buenas tardes, Deportes COPE Palencia. Hasta las 3:30 te cuento todo lo que está de actualidad en el deporte de Palencia y provincia. Saludos de Dani Blánquez en este miércoles 29 de marzo en el que tenemos baloncesto base de la mano de Rubén Díaz, de Más que Basketball. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿A quién nos traes hoy? Cuéntame. Pues hoy traemos a Fernando García Zumeta, que es una persona que lleva ligada al baloncesto desde hace muchos años y más concretamente en las labores de arbitraje, llegando a pitar incluso en la ACB. Actualmente sigue arbitrando en categoría autonómica y está vinculado a la Delegación Palentina de Baloncesto, llevando el área del Comité de Árbitros. Pues vamos a saludarle. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de saludarle. Me pone aquí Rubén Díaz que de joven también practicabas otros deportes como fútbol o tenis y al final decides dedicarte de manera exclusiva al arbitraje en baloncesto. ¿Qué pasó, qué pesó a la hora de tomar esta decisión? Bueno, simplemente yo creo que como en aquellas épocas todos nos dedicábamos un poco a todo y ibas haciendo aquello que más te gustaba. A mí me gustaba mucho hacer cualquier tipo de deporte, pero luego, bueno, cuando ya tomé un poco más de edad, pues el tema de los estudios y el tema de los horarios hizo que me dedicase más por el baloncesto, me fue gustando mucho y por fin me dediqué al tema del arbitraje casi en exclusividad. Fue Fernando probablemente uno de los árbitros más precoces en llegar a la ACB. 21 años, debutó en la ACB y estuvo 9 allí. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Bueno, habrás conocido jugadores, historias tremendas. Pues sí, la verdad es que bueno, el arbitraje además en aquel momento estaba cambiando mucho, había unas formas de arbitraje muy diferentes a las que hay hoy en día y a las que habían sido previas. Y era justo cuando el baloncesto estaba despegando, entonces es cierto, estuve viviendo una época para mí muy bonita, una época muy interesante, una época que me dejó marcado mucho en lo que era mi vida. Y sí, estuvimos casi con 21 años. Era un niño muy jovencito que casi no había salido de casa y a partir de ese momento descubrí que había cosas muy importantes y cosas muy bonitas y gente muy importante en el mundo del baloncesto y es donde poco a poco vas haciendo amistades aparte de lo que te va creando lo que es el tema deportivo. Entonces, muy bien, sí. Bueno, aunque ya es una apreciación personal mía y siguiendo la estela un poco del tema del arbitraje, ¿tú piensas que se está dejando un poco a libre albedrío la formación o capacidades arbitrales de los jóvenes y como que se les mete a veces con calzador en categorías en las que no están preparados? Bueno, sí. Voy a ser claro y rotundo. O sea, creo que el nivel de arbitraje está bajando mucho, porque sobre todo hay muy poca paciencia, no se forman los árbitros, enseguida se les sube de categoría, no se están acostumbrados a irse formando poco a poco en cada uno de los partidos, de las dificultades, de los estadios, del público, etcétera, etcétera. Llegan con poca bagaje desde el punto de vista arbitral. Y eso está haciendo que, me atrevo a decirlo claramente, que lo que fue un karma durante muchos años, que era que el arbitraje español era lo mejor de Europa, hace muchos años que ya no lo es. Tienes una anécdota con Petrovic, ¿no, Fernando? Yo volviendo aquí a las historias y a las anécdotas. Bueno, no sé si se puede decir una anécdota, simplemente Dražen Petrovic, que fue un grandísimo jugador y que como deportista era fenomenal, pues no igualaba mucho en su forma personal y de carácter de actuar. Y bueno, pues en un partido, concretamente en un fórum filatélico Real Madrid, pues yo le señalé una falta descalificante y le expulsé del partido. Por un tema que la gente muchas veces nunca han sabido por qué, pero puedo decirlo claramente. Mi compañero, que en aquel momento era Víctor Mas en ese partido, pues le señaló una falta y cuando se dio la vuelta le escupió totalmente en la espalda. Y bueno, pues fue una descalificación directa. Me acuerdo que a mí es lo que sí que se puede decir como una anécdota. El entrenador, que era Lolo Sainz, me dijo: Fernando, por favor, dime lo que ha hecho. Y dije: bueno, que te lo cuente él. Y dice: es que me fío más de lo que me cuentes tú que de lo que me cuentes. Fernando, pero dejaste a la gente sin ver a Petrovic. Eso no se hace, hombre. No, ya había estado el tiempo suficiente para demostrar lo que podía hacer, lo bueno y lo malo. Vale, pues entonces ya está, ¿no? También entonces hay que darle su merecido. Muy bien, pues es Fernando García Zumeta, miembro de la Delegación Palentina de Baloncesto en el Comité de Árbitros, árbitro durante 9 años en la máxima categoría del baloncesto nacional, en la ACB. Fernando, gracias por acompañarnos, que vaya bien.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Rubén Díaz de Más que Básquetbol, gracias. Hasta luego, chicos. Sigues en Mediodía Cope.